Hay personas a las cuales Dios utiliza de manera específica para hablarles a ellos, que ellos puedan llevar la noticia a tu vida, a su iglesia, y que podamos caminar bajo el rumbo por el cual Dios desea que caminemos. A lo mejor dices, ok, entonces es como una especie de adivinos. Vas a decir, entonces voy a buscar a un profeta en la iglesia para que me lea el café, ¿verdad? Para que me lea las cartas. No sé, no tiene nada que ver con eso. Los profetas de Dios se mueven a favor de la voluntad de Dios y de los planes que Dios tiene para su iglesia. Yo no sé si alguna vez te han profetizado algo o no, pero quiero que entendamos que la profecía es una realidad. Ahora, ¿hay profetas malos? ¿Hay profetas utilizados por el enemigo? Sí. Hay una historia justamente en el primer libro de Reyes, creo, donde había profetas que no eran del Señor y hacían y anunciaban cosas en contra de la voluntad de Dios. Y déjame decirte, lo más sorprendente es que estas cosas se cumplían. Entonces quizá ahora entiendas un poco por qué alguna vez tu comadre te contó, no, es que fui a que me leyeran las cartas, y sí le atinaron, comadre. Porque hay personas a las cuales el enemigo utiliza para hablar los planes de alguna manera, pero déjame decirte, la diferencia entre un buen profeta y un mal profeta son los frutos que la profecía va a producir en el corazón de las personas. Yo no conozco personalmente a ninguna persona que haya escuchado una profecía de alguien que no viene de parte de Dios y que sea feliz, o que esté libre, o que pueda tener completa satisfacción. Conozco a muchas personas que dependen de magos, de hechiceros, de la lectura de cartas, y sí, constantemente, ¿verdad? Reciben instrucción, pero ¿sabes algo? Dentro de ellos hay un problema que sigue sin solucionarse. Y es porque constantemente estas personas van y hacen las cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces la profecía existe. La profecía de parte del Señor existe, y la profecía que también no viene de parte de Él es una realidad. Sin embargo, los frutos cambian y el propósito no es el mismo. Ahora, Dios había encargado a Elías ungir a Eliseo como profeta sucesor al pueblo de Israel después de que Elías subiera al cielo. Elías nunca murió. Elías fue tomado de este planeta Tierra y fue llevado a la presencia del Señor. Entonces Dios estaba ocupado y necesitado de que un sucesor después de Elías se quedara. Y entonces Dios manda a Elías a que ungiera a Eliseo. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 19:16. Ahora, se cree que Eliseo pasó un muy buen tiempo con Elías, y que Elías aprovechó este tiempo para enseñarle todas y cada una de las cosas a Eliseo que él había aprendido de parte del Señor. Ahora, déjame decirte, una característica muy peculiar de los profetas es que además de que escuchaban la voz directamente del Señor, podían hacer milagros y situaciones que demostraran que la presencia del Señor estaba con ellos. Entonces tú puedes encontrar muchos relatos sobrenaturales que acompañaban a los profetas, pero todos y cada uno de estos relatos eran para demostrar que la presencia de Dios permanecía en sus corazones. Ahora, déjame decirte, quizá tú tienes un don profético, ¿verdad? Y quizá a ti Dios constantemente te habla cosas que a otros no les habla. La mejor manera de tú desarrollar de manera correcta, perdón la redundancia, ese don que tienes es ponerlo bajo la voluntad del Señor. Mi esposa y yo muchas veces platicamos acerca de cuán necesario es el ministerio profético en la iglesia. Porque necesitamos que alguien que escucha la voz del Señor, todos tenemos dones diferentes. Yo no me considero un profeta, estaría padre ser profeta, pero a la vez me da un poco de temor, ¿verdad? No vayan a apedrear un día de estos. Pero no, tienes que poner ese don bajo la voluntad del Señor. Tienes que procurar que ese don que el Espíritu Santo te ha dado pueda estar bajo una autoridad. Porque así como el ministerio profético puede ser de mucha bendición, también puede causar enorme división en la iglesia. Entonces yo te animo a que si tú tienes un don profético o algo diferente que los demás no tienen, lo pongas bajo la autoridad y la voluntad del Señor. ¿Sí?
Porque todos los dones que Dios nos ha dado, incluso el de la enseñanza, que creo que es el que más me muevo yo, ¿verdad? Tenemos que ponerlos bajo autoridad para que cumplan el principal propósito, que es bendecir a la iglesia. Amén. Ok, ese fue mi contexto muy largo, pero creo que era necesario. Vamos a la lectura bíblica, Segunda de Reyes 2, del 1 al 8. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban caminando desde Gilgal. Número 2. Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Elías respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. 3. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: hey, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Elías, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Elías respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que caminaron juntos a Jericó. Número 5. Después el grupo de profetas de Jerusalén se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, que nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Presta mucha atención al 7. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. 8. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Qué fácil. Amado Jesús, que tu presencia esté en medio de nosotros. Yo te pido, Padre, que me des la sabiduría y que tu presencia esté conmigo para poder comunicar este mensaje. Yo te pido, Padre Santo, que abras los oídos de todos los que estamos aquí para que tu palabra pueda ser bien recibida. Y no solo eso, sino que produzca fruto en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Si pudieras elegir algo para acompañarte durante el resto de tu vida, ¿qué sería? Es decir, si pudieras asegurar que algo va a estar contigo hasta el último día de tu vida aquí en la tierra, ¿qué sería? Piénsalo. Quizás respondas o traigas a tu mente: mis hijos. Mis hijos tan preciosos, tan prietitos, tan gorditos, cómo comen, pero qué hermosos, ¿verdad? Cómo me gustaría que ellos estuvieran conmigo hasta el último día que yo permanezca aquí en la tierra, que yo permanezca viva o vivo. Y déjame decirte, está bien. Yo creo que la mayoría de los padres desean que sus hijos los entierren y no que los padres entierren a sus hijos. Es un deseo muy natural que hay en nosotros. Quizá tú desearías que tus hijos permanecieran contigo hasta el resto de tus días. O quizá pensaste en tu mascota, ¿verdad? Ese animal de 4 patas que está ahí fiel a tu recibimiento cada que llegas del trabajo, meneando la cola, ¿verdad? Porque ya llegaste. Y creo que es el que con más felicidad te recibe en la casa. Y tú dices: ay, el Willy, ¿verdad? El perrito de los pastores, cómo me gustaría que permaneciera conmigo hasta el fin del mundo. O quizá tu trabajo. Quizá te encuentras soñado porque estás en el trabajo que siempre soñaste. Y dices: wow, este es el lugar por el que tanto estudié, por el que tanto oré, por el que tanto me preparé. Y dices: de aquí nadie me saca a menos que sea directo a mi funeral. O dices: aquí me jubilo. Es más, y después de jubilado vengo como voluntario aunque no me paguen. Porque estás aferrado y amas tu trabajo y te gusta hacerlo. ¿Sabes algo? Hay diversas personas, cosas materiales, animales, momentos, relaciones y trabajos que anhelamos permanecieran con nosotros por el resto de nuestras vidas. Pero si algo verdaderamente vale la pena y necesitamos que esté con nosotros para siempre, es la presencia de Dios. Amén. Podremos no tener muchas cosas.
muchas cosas no podrán estar bajo nuestro control, pero si la presencia de Dios está sobre nuestras vidas, nuestra vida cumplirá el propósito que Dios tiene para ella. Amén. Fíjate nada más lo que dice Éxodo 33:16. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo? Está hablando Moisés. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Tu presencia, Señor, es la que hace la diferencia entre nosotros y el mundo que está allá afuera. ¿Sabes algo? Como iglesia, muchas veces nos desgastamos, gastamos nuestras energías levantando barreras religiosas entre nosotros y las personas para demostrarles que somos diferentes. No, es que los cristianos usan la falda, bueno, las cristianas, hasta acá. Y vamos a demostrar que somos diferentes si traemos la Biblia aquí bajo el brazo. Vamos a demostrar que somos diferentes porque asistimos puntualmente todos los domingos a la iglesia. Pero déjame decirte, ninguna de esas cosas tiene el peso que la presencia de Dios puede pesar para que tú y yo seamos diferentes a las personas de allá afuera. O sucede que anhelamos, ¿verdad?, que la presencia de Dios se manifieste sobre nuestras vidas para que nuestros familiares puedan conocer el poder de Dios y puedan rendir sus vidas a Cristo. Y decimos, no, pues es que voy a convencer de que seguir a Jesús es lo mejor, creando una serie de reglas. No, es que yo ya no hago esto. No, es que yo ya no hago lo otro, ¿verdad? Porque soy un hijo de Dios y a partir de que empecé a ir a la iglesia. Y ¿sabes algo? Muchas veces eso, en vez de acercar a las personas, los aleja. Porque tú y yo no somos los responsables de poner reglas de comportamiento a las personas. Si una persona que toma, que es violenta, que es adicto, quiere venir a la iglesia, tú y yo no somos nadie para cerrarle la puerta. Tú y yo no somos nadie para poner una serie de reglas que aceptan o no los aceptan ante la presencia del Señor. Tenemos que abrazarlos con amor, tenemos que recibirlos y orar para que la presencia de Dios esté sobre sus vidas, para que después el fruto de amor pueda ser una realidad sobre sus vidas. ¿A cuántos de aquí el pastor le dijo, tú no debes de dejar de tomar? Debes de dejar de endeudarte. Y si no, no entras. A nadie. Porque tú y yo nos esforzamos demasiado creando ciertos comportamientos o ciertos estigmas para que la persona se acerque. Y muchas veces hasta nos desgastamos porque no vemos ningún fruto. Cuando lo que Dios anhela es que descansemos y que si tenemos la presencia de Dios con nosotros, nuestra vida va a ser súper antojable para todos los demás. Un deseo que ha permanecido en el corazón de Dios desde la fundación del mundo es que su presencia estuviese con nosotros a cada instante para que fuéramos uno mismo con Él. Sin embargo, el pecado desvió este deseo de nuestros corazones. ¿Y por qué digo este deseo de nuestros corazones? Porque si tú y yo estamos cerca o lejos de la presencia de Dios, es por nuestra decisión. Dios nunca se aleja. Nosotros somos los que nos alejamos. Porque después de que Adán y Eva pecaron, se creó como un sentimiento tan doloroso y tan frustrante en la vida de los seres humanos de independencia. Eso es lo que el pecado produce en nuestros corazones. El sentir que todo lo podemos, el sentir que somos superhéroes, ¿verdad? Que si no hacemos nosotros algo, nada sucede a nuestro alrededor. Pero ese es un fruto del pecado. Dios desde el inicio sabía que el plan perfecto era que Él permaneciera con nosotros por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, pareciera que a gritos le decimos al Señor que queremos ser independientes y vivir apartados de la presencia de Dios. Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha convivido de manera muy cercana con seres humanos como tú y como yo. Porque tenemos que reconocer que la presencia de Dios no es algo exclusivo. No es algo que únicamente el pastor, el sacerdote, el líder musulmán, no es algo que sea exclusivo de unos cuantos. Dios a lo largo de la historia
ha anhelado convivir con personas comunes, no corrientes, pero comunes como tú y como yo. Después del pecado de Adán y Eva, encontramos que la presencia de Dios habitó en un santuario. Éxodo 25:8. Dios menciona a Moisés las siguientes palabras: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Ahora, este santuario tenía algo muy peculiar. Únicamente los sacerdotes podían entrar. El resto del pueblo no podía hacerlo. Y este sacerdote tenía que pasar por un largo rito de purificación para que al estar dentro del santuario no perdiera la vida, porque la presencia de Dios era tan fuerte que si había pecado en su corazón, él podía morir al instante. Después la presencia de Dios empezó a habitar en héroes de la fe, ¿verdad? Personas que nosotros encontramos en la Biblia y a las que deseamos parecernos, a las que deseamos lograr lo mismo que ellos lograron, como lo fue Moisés, Josué, David, entre otros. Pero ¿sabes algo? Si hay una característica que engloba a estas personas que estuvieron cerca de la presencia del Señor constantemente, es que en sus corazones había un deseo muy grande por cumplir los mandamientos y ser obedientes al Señor. Porque Dios anhela habitar en corazones obedientes. Después la presencia de Dios estuvo por medio de los profetas como Elías, Eliseo, Daniel, entre otros. Después la presencia misma de Dios estuvo con nosotros por medio de Jesús, quien se hizo hombre y pisó este mundo para que su presencia estuviese en medio de nosotros. Y en el día de hoy, nosotros como generación podemos disfrutar de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 15, del 15 al 17. Va a aparecer ahí en tu pantalla. Y dice así, está hablando Jesús en la última cena: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, o el Consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. Y sabes algo, lamentablemente, y a pesar de que la presencia de Dios debería de ser lo más valioso que tenemos como iglesia, aquello que atesoremos, cuidemos y desarrollemos, constantemente le restamos bastante importancia a la presencia de Dios. Incluso permanecemos inseguros de que Dios verdaderamente está entre nosotros. Como consecuencia de la inseguridad de saber si Dios nos acompaña o no, hemos perdido batallas gracias a esa inseguridad. Dudamos si orar o no por la sanidad de un enfermo. Nos dejamos vencer por las dificultades del presente que nos agobian todos los días. Y desaprovechamos las oportunidades que Dios mismo nos pone enfrente para compartir a otros de la salvación que Jesús tiene para ellos. Esta semana fue una semana muy complicada para mí. Recibí muchas noticias que ya me tenían muy, pero muy preocupado, muy agobiado, muy estresado. Ya no sabía qué pensar. En la semana mi papá nos manda un mensaje al grupo de WhatsApp de la familia. Y nos dice: hey, voy para Tampico. Una de sus tías, mi tía Concha, está enferma y voy para allá para verla. Está muy enferma y nos dice a mí y a Sai: les encargo sus oraciones. Entonces mi papá se fue. Los días se complicaron mucho aquí en San Luis, entre las actividades, una que otra situación que estaba pasando alrededor de mí, de Sai. Y entonces mi mamá me marca y me dice: oye, tu tía Concha está muy mala. Y te soy sincero, yo no había orado por ella. Yo no había todavía entrado a la presencia del Señor y no le había pedido por mi tía, porque traía muchas cosas encima, igual de estresantes, por las que necesitaba orar.
recibí una llamada, otra llamada complicada, y no de mi tía, pero otra situación que estaba pasando. Hasta que llegó un punto en el que dije, ya, Señor, tengo que armarme de valor para poder orar por lo que tú me estás llamando a que ore. Y empecé ahí en mi oficina, le dije, Señor, que tu presencia venga acá conmigo, dame una palabra para yo poder orar. Aquí está mi papá y quiero decirte algo, yo no quería que mi papá me marcara, porque yo no tenía algo para decirle. ¿Y qué crees? Me marcó. Pero me marcó para otra situación de una casa que necesitábamos checar el agua y yo descansé, dije, ay, qué bueno que no me dijo de mi tía Concha, ¿verdad? Yo no sabía qué le iba a decir. Pero en cuanto colgué esa llamada, me puse a orar. Y dije, no puede estar pasando esto, o sea, no, vamos a orar. Y empecé a entrar a la presencia del Señor y el Señor empezó a poner algo bien curioso en mi corazón. Puso un pasaje de la Biblia que más adelante te voy a leer, Romanos 8:11. Pero puso en mi corazón el que yo hablara con mi tía por teléfono. Mi tía estaba en estado mega inconsciente, estaba en terapia intensiva. Bueno, sí estaba consciente, pero estaba en terapia intensiva. Y el Señor puso en mi corazón que yo hablara con ella, que mi papá le acercara el teléfono y que yo pudiera empezar a orar. Y me dio la cita bíblica y todo. Pero yo empecé a desarrollar dentro de mí un sentido de inseguridad. Dije, no, qué ridículo, o sea, no creo que pueda meter el celular, ¿verdad? Ahí a la habitación. No, aparte mi tía ni se va a acordar de quién soy, pues si yo estaba bien morrillo cuando la vi por última vez. No, Señor, esto no viene de parte de ti. Hasta que me armé de muchísimo valor. Estaba muy nervioso, te lo prometo. Le marqué a mi papá, le dije, oye, ¿para dónde estás? No, pues salí a comprar comida, etcétera. Le dije, oye, ¿crees que puedas entrar a la habitación de mi tía? ¿Le prestes el teléfono para yo poder orar por ella? Y me dice, pues ya pasaron las visitas, entonces no sé si se pueda o no. Y yo dije, ay, la libré. Sí, era cierto, estaba loco, ¿cómo Dios me iba a estar diciendo que orara por ella, verdad? Bueno, no, pues ahí quedamos al pendiente, órale, bye. Así quedó. Y el Señor no dejaba de insistir. Al menos si tú no estás, tienes que mandar a alguien. Entonces le escribí a Arturín, le dije, amigo, recomiéndame a alguien de Agua Viva que pueda ir a orar por él. Y bueno, total, ya quedó. Dije, alguien va a ir, va a ser mucho más real que alguien que está ahí pueda orar por ella y el Señor va a hacer algo. Y en la tarde del día siguiente mi papá me llama. Ni siquiera me dijo hola, me dijo, te paso a tu tía. Y yo, no, estábamos editando, yo estaba editando unas cosas y dije, bueno, Romanos 8:11, y ya me acordé lo que el Señor me quería decir para ella. Y en eso entra una enfermera y se escucha que la llamada se corta. Y yo, bien, se cortó, qué bueno. Voy a tomarme un tiempo para ir a agarrar la Biblia y poder leerla nuevamente. Yo ya estaba seguro que tenía que orar por ella. Fue difícil porque el Señor me estaba diciendo que yo le dijera dos cosas. La primera era que no importa lo que fuera a pasar. Mi tía estaba muy grave, su corazón estaba funcionando al 25%. Que no importara lo que fuera a pasar. Si ella iba a partir de este mundo, Jesús estaba lista para recibirla. Pero la segunda cosa que el Señor me dijo era que yo tenía que explicarle que el mismo poder que habitó en Jesús y lo resucitó de los muertos es el mismo poder que podía habitar en ella y que estaba en ella para poder sanarla. Entonces yo dije, Dios, pero pues es como A o B, son muy diferentes. Y el Señor estaba así, tienes que explicar. Me marcó nuevamente mi papá, te paso a tu tía. Yo no había orado directamente con ella por teléfono. Yo había estado orando por ella en el cuarto. Y me sorprende escuchar la voz de mi tía tan lúcida. Yo dije, bueno, acaba la predicación más rápida de 10 minutos porque si no la voy a revolver. Le leo el pasaje bíblico, se lo empiezo a explicar y cuando le pregunto, ¿cómo ve, tía? Su corazón estaba totalmente quebrantado. Y algo que no voy a olvidar después de que oré por ella fue que me dijo, esta era la oración que yo tanto le estaba pidiendo a Dios escuchar porque estaba deshecha. A veces somos
demasiados inseguros. A veces no creemos que verdaderamente la presencia de Dios está sobre nosotros para traer buenas nuevas a la vida de las personas. Y el diablo nos gana la batalla bien feo. Y con esto quiero entrar a mi siguiente punto. Algo que he aprendido a lo largo de este mes es que la presencia de Dios no se trata de si lo sientes o no lo sientes. Porque muchas veces como cristianos tomamos ciertos comportamientos medio raros y a lo mejor tú estás aquí por primera vez y déjame te lo explico muy rápido. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo puede estar habitando en ti y en mí. Solamente es cuestión de que le abramos nuestro corazón. Y hay ocasiones en las cuales físicamente se siente la presencia de Dios. Y es inevitable que tus manos como que se te pongan calientitas, ¿verdad? Como que empiezas a sentir una paz que sobrepasa. No sé, es inevitable sentirlo. Pero ¿sabes algo? Algo que he aprendido en estos tiempos es que no se trata de sentir. Tú y yo tenemos que tener la fe necesaria para creer que si Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, entonces eso iba a ser una realidad. Demasiadas veces nos frustramos porque quisiéramos sentir de una manera física y palpable la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos que llevar nuestra fe a un nivel de madurez diferente. Lo sienta o no, mi vida la desarrollaré creyendo que Él está conmigo. Chécate lo que dice Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Ahora, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si de tu boca salen palabras que hacen parte a Jesús, quien es la vida, lo más probable es que los resultados te sorprendan. Porque Dios dice: en tu boca hay poder. Tu boca puede traer vida. Y si en mi boca y en tu boca fluyen palabras que vienen del Señor, en verdad nos vamos a sorprender demasiado. Quizá estás rehusándote mucho a abrir un grupo de célula porque tienes miedo. No, es que yo soy muy malo para enseñar. Quizá el Señor ya te ha estado diciendo: hey, tienes que servir en el ministerio de hospitales. Tienes que ir a orar por los enfermos. No sé a qué te está llevando el Señor, pero no esperes a sentirlo físicamente. Solo basta con creerlo. Es tiempo de que profetices. Es tiempo de que hables bendición con tu boca. Es tiempo de que creas que el Espíritu del Señor está sobre ti. Si no, tú y yo podemos perder una de las cosas más especiales que le puede pasar a la vida de un cristiano, que es el ser usado por Dios. Wow. Vamos a escudriñar un poco el texto y vamos a ver qué es lo que nos enseña Dios a través de este momento de Elías y Eliseo. Segunda de Reyes 2 del 1 al 16, ya no lo pongan. En 3 ocasiones Elías pidió a Eliseo que se quedara mientras él visitaba otra ciudad, ¿lo recuerdas? Pero en esas mismas 3 ocasiones Eliseo se negó a quedarse y decidió seguirlo. Como si fuera poco, cada que llegaban a esa ciudad, un grupo de profetas iba con Eliseo y le decía: hey, ¿sí sabes que hoy Elías va a colgar los tenis? Y él decía: sí, pero no diga nada. Cada una de las ciudades en las cuales Eliseo decidía seguir a Elías, separaba un grupo de profetas a recordarle. Ahora, ¿qué producía esto? ¿Has tenido una persona de la cual has aprendido mucho? Yo sí. Y uno de ellos es José Luis. Yo he aprendido demasiado de José Luis, del pastor José Luis. Él fue la primera persona y la única que me ha discipulado desde que llegué a Cristo. Y en enero se avecina una separación. Vamos a empezar a cada uno a tomar un poquito un rumbo más fijo.
Y sabes algo, el hecho de pensarlo me pone un poco triste, porque Güero ha sido uno de mis mejores maestros. Muchas veces no hemos estado de acuerdo en ciertas cosas, pero me pone un poco triste y estoy como que preparando mi corazón para cuando ese momento se llegue. Y yo creo que Eliseo sentía lo mismo por Elías. Desde el momento en el que los profetas se acercaban y le decían, ya se va tu maestro, no digan nada. Y cuando Elías le decía, quédate, no, yo quiero acompañarte. Yo me imagino como si Eliseo quisiera pasar hasta el último de los momentos viendo lo que Elías podía hacer gracias a la presencia de Dios. Y sabes algo, tú y yo tenemos que desarrollar la misma actitud que desarrolló Eliseo. No importa qué tan negativa sea la circunstancia por la que estés pasando, o qué tanto el mundo alrededor te grite que te alejes de la presencia de Dios, que seguir a Jesús no es lo más conveniente. No importa qué tanto sea la presión social de tus familiares, tienes que saber que por más difícil que se encuentre la situación, el mejor lugar en el cual tú y yo tenemos que permanecer es en la presencia de nuestro Maestro. Porque el mundo nos va a intentar alejar, las circunstancias nos van a intentar alejar. Y Elías es un claro ejemplo de fidelidad. Segunda de Reyes 2 del 7 al 8 dice: 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. 8. Luego Elías dobló su manto, con él golpeó el agua y el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre la tierra seca. ¿Sabes algo? Lo que abrió el mar aquella tarde de una manera tan sencilla no fue el manto que Elías cargaba. Lo que mató a Goliat no fue la piedra que David lanzó. Lo que salvó a los amigos de Daniel en el horno de fuego no fue que el horno no estaba lo suficientemente caliente. Todas estas grandes historias que conocemos son consecuencia de que en cada uno de estos hombres había una seguridad plena de que la presencia de Dios estaba con ellos. Para ti, para mí tiene que ser normal ver milagros. Para ti, para mí tiene que ser normal que nos paremos frente a una dificultad y ésta se abra. Pero muchas veces inseguridad impide que eso normal pase a ser una anormalidad. Dios anhela que su presencia en tu vida y en la mía sea algo común para nosotros. Que podamos ver a gigantes que nos oprimen caer, mares abrirse frente a nuestros ojos, milagros suceder a través de nuestras manos. Y con esto cierro y quiero darte unos puntos de aplicación práctica que nos pueden ayudar a estar seguros de que su presencia nos acompaña. Si vas a apuntar, bien vivo, si no lo ves por internet. El primer punto es reconocer que los resultados que anhelamos de la presencia de Dios no siempre se dan como esperamos. Reconocer que los resultados que anhelamos de la presencia de Dios no siempre se dan como esperamos. Muchas veces personas se frustran debido a que no únicamente no sienten la presencia de Dios, sino que tampoco no ven los resultados como les gustaría verlos. Y sabes algo, probablemente lleves muchos años, mucho tiempo, rogando a Dios para que un milagro suceda tal y como tú lo quieres. Pero el hecho de que no suceda tal y como tú lo quieres no quiere decir que Dios no esté obrando en medio de tu petición. Tú y yo tenemos que dar ese brinco de madurez. Quizás estás pidiéndole al Señor que esa persona que te debe 50,000, 60,000 pesos te pague. Y el hombre o la mujer no ha llegado a tocar a la puerta a decirte aquí están. Pero quizá el milagro está sucediendo dentro de ti. Paciencia y amor se está desarrollando por esa persona. Algo que si esa persona llegara con ese dinero a pagarlo a tu puerta, quizá no sucedería en tu corazón. Tenemos que creer que los pensamientos de Dios no se parecen en nada a nuestros pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, dice Dios.
Yo le agradezco tanto a Dios que mis pensamientos no sean como sus pensamientos. Imagínate, creo que serían unos pensamientos muy limitados, pero el Señor tiene aún sueños mucho más grandes para ti. Si no se resuelven las cosas como anhelas que se resuelvan, no te preocupes. Pregúntale al Señor de qué manera estás obrando ese milagro en mi corazón. El segundo punto de aplicación práctica es aceptar que que la más grande consecuencia de la presencia de Dios en nuestras vidas es la salvación eterna. Lo que le compartí a mi tía. Vamos a Romanos 8:11. El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. No nos pasemos persiguiendo milagros que no son tan valiosos como el primer milagro que ya recibimos, que se llama salvación. A veces menospreciamos el regalo de la salvación, cuando debería de haber un contentamiento interno porque tenemos salvación, porque tu vida y mi vida antes de llegar a Cristo Jesús iba dirigida al hoyo, iba dirigida a una eternidad sin Dios. Sin embargo, gracias a que el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas, tú y yo vamos a poder disfrutar de la eternidad junto a Cristo Jesús. Déjate cuento algo que he leído en Apocalipsis y me encanta, y quizá ya se los he dicho, se los he enseñado, no sé, pero dice la Biblia que cuando tú y yo estemos habitando en la presencia del Señor o con Dios, ya no va a haber iglesias, ya no va a estar Agape Sur, ya no va a estar Agape Lomas, ya no va a estar todas las iglesias que tú y yo conocemos, ya no van a estar, porque la presencia misma del Señor será nuestro templo. Y tú y yo vamos a estar en comunión directa con Él. Yo creo que la mejor consecuencia, el mejor regalo que la presencia de Dios produjo en nuestros corazones es la salvación. Gózate en eso. Quizá no tienes el milagro que estás buscando, quizá no tienes lo que tanto anhelas, quizá tu marido, tu esposo, no sé, no está acá. Persigue ese milagro, pídelo al Señor. Pero si no llega, uno, recuerda que el Señor está obrando tu milagro en otras áreas de la vida, pero también recuerda que a ti y a mí nos espera un futuro glorioso. Punto número 3. Esfuérzate por obedecer a Dios. Juan 15 al 16 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y acá hay una condición: y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará un abogado consolador, o un abogado defensor, y se refiere al Espíritu Santo. Quiero explicarte bien esto, ya casi estoy terminando. La presencia de Dios viene a la vida de una persona que se esfuerza por agradar al Señor. Debo de reconocer y debemos de reconocer que no somos lo suficientemente aptos para obedecer al Señor concretamente. Es decir, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para vencer por completo el pecado. Pero lo primero que necesita Dios para que la presencia de Dios esté sobre tu vida y sobre mi vida es que dentro de nosotros haya un deseo por obedecerle. ¿Sí me explico? Es decir, es como si tú dieras el primer paso. Entonces dice: hey, yo veo que Margarito quiere obedecerme. Hey, yo veo que Luis anhela agradarme. Él no va a poder si lo hace en sus propias fuerzas. Necesita la llenura del Espíritu Santo para que venza todas y cada una de esas cosas que le están atormentando. Pero en ti y en mí debe de haber primero una disposición, porque yo no conozco a nadie que haya recibido al Espíritu Santo, que haya recibido la ayuda del Espíritu Santo sin antes haberla deseado o necesitado. Y el primer gran reflejo de que tú y yo necesitamos y queremos la presencia de Dios sobre nuestras vidas es que comenzamos a dar pasos de obediencia. Es como cuando empiezas a enamorar o cuando enamoraste a tu esposa. La llevabas al cine, le regalabas flores, llegabas bien bañado, le pedías a tus papás el carro porque te daba pena irte en camión.
Tú y yo tenemos que dar pasos de obediencia. El Señor va a ver esos pasos de obediencia, va a ver que anhelamos complacerle y entonces el Espíritu Santo va a venir sobre nuestras vidas. Pasa el grupo de alabanza, porfas. ¿Sabes algo? Dios valora tu obediencia. Dios valora tu obediencia. Dios valora tus primeros pasos. Yo no sé qué sea eso que echan en el sobre, ¿verdad? Pero yo veo que la gente se para muy feliz a echar dinero. Pues ahí va en obediencia, ¿verdad? Y el Señor ve tus pasos. Ahora hay detrás, ¿verdad? Todo este concepto del diezmo y te lo podemos enseñar sin ningún problema para que estas palabras no suenen tan vanas. Pero yo te animo a que empieces a dar pasos de obediencia. Tú sabes qué es lo que el Señor te está pidiendo que dejes de hacer. Tú sabes qué es lo que el Señor te está reclamando que hagas. ¿Te cuento algo? El domingo, en medio de mi frustración, hablé con Paco González y le digo: vato, es que yo no sé, pero el Espíritu Santo quiere hacer algo en mi vida. Y él oró así bien: Espíritu Santo, despiértalo en la madrugada para que él pueda entrar en comunión contigo. Y hace 2 días le digo a Sai: no marches, mugre Paco, cotorreando, ¿no? Le digo: ¿qué? Pues oró que Dios me levantara en las madrugadas y el sueño se me va. Ándele, sí. No sé si a ti Dios te está levantando en las madrugadas o no, o sí, pero quizá te está diciendo: hey, ¿por qué no te animas a asistir 3 meses cada domingo seguido a la iglesia sin interrumpir uno solo? ¿Por qué no abres tu casa para una célula? ¿Por qué no compras una Biblia? ¿Por qué no empiezas a diezmar? De tal manera que el Señor empieza a ver tus primeros pasos. Él va a corresponder y la presencia de Dios va a ser una realidad en tu vida y en la mía. El último punto y el más importante, ¿por qué no te pones de pie? Ouch. Es reconocer al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy sencillo. Creemos en la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Dios, perdón Raúl, representado en 3 personas. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una sensación, no es el calor en nuestras manos. El Espíritu Santo es una persona. Es esa persona que representa a Dios en esta temporada en la cual habitamos en la tierra. Por medio del Espíritu Santo tú y yo podemos tener comunión con el Señor. Y si queremos que la presencia de Dios venga sobre nuestras vidas y se mantenga sobre nuestras vidas viva, tenemos que reconocer todos los días al Espíritu Santo.